Muy buenas noches. Ante todo, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Mariana Soto y este día tan especial quiero invitarles a descubrir una experiencia llamada el viaje del perdón. Esta experiencia se vive de forma muy individual dentro de cada uno de nosotros y hoy vamos a saber de qué se trata. Para los que no me conocen, soy capellán internacional ordenado, con una maestría en consejería clínica espiritual, con más de 25 años de experiencia. Tengo el don de la clarividencia y soy profeta de la Iglesia Carismática Católica. Comencemos este tema tan importante del perdón por saber qué significa perdonar. Perdonar es un proceso para la liberación de la culpa o del castigo por las ofensas recibidas. En la etimología de la palabra perdonar, per significa totalmente y donar significa regalar. Es decir, que perdonar significa regalar totalmente. Entonces, perdonar es un proceso para liberarnos de esa culpa, de ese castigo por las ofensas recibidas, pero es un regalo que damos en su totalidad. Eso es lo que significa el perdón. Vamos a ir mucho más profundo en lo que esto verdaderamente significa y sobre todo lo que no significa el perdón. ¿Quién se beneficia con el perdón? La terapia del perdón es un tratamiento a una herida de una persona para sanar. En la psicología se sana en el manejo de las emociones. Si usted tiene un dolor emocional, usted va a un psicólogo para sanar emocionalmente. Si usted va a un consejero cristiano, usted busca sanar el alma, que son sentimientos más profundos como odio, dolor o amargura. Pero si todas estas emociones y sentimientos echan raíces, entonces el espíritu es el que se enferma. Y allí cala verdaderamente profundo en el ser. La persona vive amargada y herida constantemente. Esta es la raíz de la amargura espiritual, la falta del perdón. Y es allí donde la Biblia nos dice que si no perdonamos, Dios no nos perdona. Es específicamente este tipo de perdón del que nos habla la Biblia, del que echa raíces en el espíritu y amarga. A ese hay que tenerle especial cuidado, al que enferma espiritualmente al ser. Entonces puedes llegar a preguntarte, ¿por qué me cuesta tanto perdonar? Pueden ser cualquiera de estas razones, incluso varias o todas. Puede ser por miedo a que si perdonas, la otra persona te vuelva a lastimar, vuelva a hacer lo mismo, vuelva a suceder la misma falta
y vuelvas a salir herido, entonces tienes miedo a perdonar y que vuelva de nuevo a ocurrir y vuelvas a quedar víctima de la situación. Entonces no perdonas por miedo. Puede que te cueste perdonar por confusión. ¿Confusión a qué? A no entender qué significa perdonar realmente. Y este taller te va a ayudar muchísimo a entender qué significa y qué no significa el perdón. Y deseo de todo corazón que al quitar y poner de lado todo lo que no significa el perdón te ayude a que te cueste menos, porque te abre los caminos de una manera más fácil. Y también puede costar perdonar el dolor. El dolor llega cuando el orgullo se siente herido y la otra persona no ha pagado la ofensa. Cuando la otra persona recibe un castigo, entonces el orgullo o el ego puede descansar, sentirse mejor, apagarse y el dolor comienza a disminuir. Y es más fácil perdonar si el otro pagó. Pero esto no es del todo cierto, porque cuando la otra persona paga, esto no sana tu herida. Y allí es donde el dolor que sientes, de la herida que sientes, porque el otro no haya pagado la ofensa, puede ser la creencia que te esté costando para perdonar tu dolor, tu miedo o tu confusión. Está bien aceptar ayuda. Cuando te cueste perdonar a otra persona o te cueste pedir perdón a otra persona, revisa si sientes miedo, si sientes confusión o si sientes demasiado dolor para comenzar este viaje de perdón. Y si te cuesta, pide ayuda. Hablamos de ayuda psicológica, hablamos de la ayuda de la consejería cristiana, hablamos ayuda de un profesional que nos ayude a arrojar luz en el alma, en la mente, en el corazón. Vamos hoy a diluir un poco sobre este miedo, sobre esta confusión, a sanar un poco estas heridas en el viaje. ¿Cómo puedo aprender a perdonar? Para aprender a perdonar a los demás, debemos aprender a decir perdóname y debemos aprender a decir te perdono. Y en el momento en que esto ocurre, perdóname y te perdono, lo que verdaderamente ocurre es soltar la ofensa. No la cobres, ni mucho menos la justifiques. No se trata de justificar el error, el pecado o la falta que cometiste o que ha cometido el otro para que el perdón ocurra. Bueno, hay que perdonarlo porque no es tan malo lo que pasó. No, no se justifica el mal para poder perdonar. Tampoco hay que cobrar la deuda, la falta, la ofensa para poder perdonarla. Hay que soltarla. Y para esto necesitamos la ayuda de Dios. Perdóname, te perdono. Son palabras sanadoras. Son palabras que definitivamente nos van a ayudar. Hay otra dimensión del perdón muy importante, el perdón hacia ti mismo. Y cuando este perdón ocurre, es hacia el alma. ¿Recuerdan cuando hablamos sobre las
raíces que enferman el espíritu, las raíces de amargura, es necesario perdonarnos. Las decisiones que tomamos y amargan nuestra alma, nuestro espíritu, nos enferman. Y para esto, en vez de decir perdóname o te perdono, decimos perdóname, alma mía. Sé compasivo, sé misericordioso contigo mismo. Y en el momento que estés pidiendo perdón a tu alma, a tu propia alma, siente arrepentimiento y cambio. Porque el arrepentimiento sin cambio no genera un verdadero cambio para el perdón, una transformación. Sin cambios y sin arrepentimiento no se da lugar al perdón dentro del ser. Es necesario soltar, es necesario no cobrar ni justificar. Y la persona que se está perdonando a sí misma esa falla, ese arrepentimiento de su error, debe buscar un cambio, pero soltar y con la compasión y la misericordia hacia sí mismo. Quiero explicar por qué hablamos de un viaje, por qué decimos un viaje del perdón. En la Biblia hablamos de que hay una cuarta dimensión, la dimensión espiritual. La tercera dimensión es la dimensión material en la que estamos, donde se mide lo ancho, lo profundo, alto, largo y profundidad. Pero la cuarta dimensión, que es la dimensión espiritual, es la que como creyentes reconocemos que existe. Hay una dimensión más allá de esta, que es la espiritual. Y cada vez que perdonamos, nos conectamos directamente a esta dimensión espiritual. Y el perdón tiene la capacidad de llegar a nuestro espíritu. Es como si tomaras una maleta con todas tus creencias, con todo tu ser, con todo lo que tú eres a nivel espiritual, para entrar en esta dimensión. Esto es absolutamente real. En la Biblia, Segunda de Reyes, versículos 15 y 18, los invito a leer la parte de Eliseo y los sirios. Dice esta parte: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballos y carros. Entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. En esta parte de la Biblia, Segunda de Reyes, versículos 15 y 18, nos hablan de esta cuarta dimensión espiritual. Cuando oró Eliseo, le pidió a Dios que le abriera los ojos a su criado para que viera la cuarta dimensión, para que viera lo que allí existía. Existe una cuarta dimensión. Existen ángeles, seres de luz. Hablan de gente de a caballo y carros de fuego que enviaba Dios a rescatarlos. Y cada vez que usted ora, cada vez que usted perdona, usted está haciendo un viaje en la cuarta
dimensión. Y por eso es tan importante perdonar. Dice la palabra que antes de ofrecer una ofrenda a Dios, te reconcilia con tu hermano. Pero aquí vamos a saber qué es esto de reconciliar y qué es esto de perdonar. Porque muchos tienden a confundir unas palabras con otras. Viajar en la dimensión del perdón. Pedir perdón mediante la responsabilidad de tus acciones y asumiendo tus consecuencias. Para viajar en esta dimensión espiritual de las que hablo, hay que pedir perdón, ser responsable de lo que hiciste y asumiendo las consecuencias de lo que pasó. No es pasado, pisado, olvidado, superemos lo que pasó, no ha pasado nada. Te pido perdón por lo que pasó, me hago responsable de mis acciones y asumo las consecuencias. Eso, señores, es pedir perdón. La otra parte de este viaje en esta dimensión es aceptar el perdón. Una vez que has pedido perdón y has asumido esta responsabilidad, vas a soltar la culpa, aceptar el perdón del otro desde la realidad de los hechos. Sueltas la culpa, porque una cosa es la responsabilidad y otra es la culpa que enferma. Y al aceptar el perdón del otro desde la realidad, no es mirando hacia otro lado, sino siendo realista. Dar el perdón a los demás es soltar el perdón, soltar el resentimiento, y es renunciar a tomar justicia por nuestras propias manos. Al dar el perdón al otro, lo que realmente estamos haciendo es no tomar venganza. Soltamos el resentimiento. Ya no vamos a cobrar ese error, ese pecado. O sea, no vamos a tomar la justicia por nuestras manos. Lo que vamos a dar es el perdón y vamos a soltar. El cuarto paso de este viaje es darnos el perdón a nosotros mismos. Esto identifica la falta que transforma con arrepentimiento y crea un cambio. Es necesario identificar en qué fallamos. No es simplemente perdonar y no hablemos más de esto. Vamos a olvidar lo que pasó. Es realmente identificar dónde estuvo el error, dónde estuvo la falta, transformarnos con un verdadero arrepentimiento y crear un cambio de transformación. Entonces, pedir perdón, aceptar perdón, dar perdón y darnos a nosotros mismos. Esas son 4 dimensiones. La pedimos, la damos a los demás y la damos a nosotros mismos. 4 dimensiones distintas en este mismo viaje. ¿Qué es un mito? Un mito es lo que creemos pudiera ser verdad, pero son falsas creencias. Y el perdón tiene sus mitos. ¿Qué es lo que no significa perdonar? Son creencias falsas sobre el perdón. Son aquellas cosas que con el paso del tiempo hemos creído que significan perdonar, pero esas creencias no son verdaderas. Y por eso nos cuesta tanto perdonar, porque creemos que el perdón significa esto y no es así. Veamos cuáles son los mitos del perdón. El primer mito es que el perdón es igual a la aceptación. Y no es así. Perdonar no es aceptar lo que pasó. No hay excusas ni justificación ante el pecado. Se perdona es al pecador, no al pecado. Se perdona a la persona, mas no se acepta lo que pasó, no se justifica lo que pasó, no hay excusas para eso.
Por eso hablamos de arrepentimiento, de cambios, pero se perdona es a la persona. Por eso el perdón no es aceptación, eso es un mito. Segundo mito, perdón es igual a olvidar. Me ha pasado muchísimo en terapias que los pacientes me dicen, yo no puedo olvidar lo que esta persona me hizo, pero es que perdonar no es olvidar. La mente no es como la memoria de una computadora que vas a agarrar ciertos archivos y los vas a borrar. Las memorias van a seguir allí presentes. Lo que vas a soltar es el resentimiento, que no vaya a quedar dando vueltas y vueltas y vueltas en tu corazón, sembrando raíces de amargura en ti. La memoria va a estar allí. Lo que no debe quedar es un perpetuo dolor haciéndote daño constantemente. Cuando logras perdonar, no olvidas, pero puedes soltar ese resentimiento. Las memorias van a seguir allí. Es un mito que perdón es lo mismo que olvidar. Tercer mito. El perdón es un signo de debilidad. Muchas personas creen que el que perdona es débil, y si perdona más de una vez, entonces esto significa que es más débil todavía. Y la persona débil realmente tiene miedo de salir herida y no puede perdonar. Débil es el que no puede perdonar. Hay que ser demasiado fuerte y demasiado valiente para poder perdonar algunas cosas. Entonces, de que el perdón sea un signo de debilidad es un mito, de hecho, bastante fuerte y bastante arraigado en la sociedad. Y hay que reconocer lo fuerte que debe ser espiritualmente una persona para poder perdonar la falla de otro, para no cobrar una deuda. Cuarto mito, el perdón es lo mismo que reconciliarse. Esto también es un mito y diría que uno de los más fuertes de nuestra sociedad. Muchísimas personas les cuesta perdonar porque creen que perdonar significa buscar a la otra persona y reconciliarse con ella. El perdón no es lo mismo que la reconciliación. Perdonar no significa que la relación va a ser igual que antes. La confianza muchas veces se pierde. La relación tiene que volver a reconstruirse. Hay mucho que trabajar el uno con el otro, sea pareja, sea familia, sean amigos, vecinos o socios. Puedes perdonar, pero eso no significa que tengan que volver a unirse. La relación, para que sea como antes, tiene no haber que pasado por ese golpe, por esa herida, y ya pasó por allí. Y como la relación puede que se reconcilie y volverse más fuerte que antes, puede también que no se reconcilie. Pero el perdón puede llegar con o sin la reconciliación. El quinto mito, el perdón es instantáneo. Aquí lo que sucede es que muchas personas dicen, bueno, tú ya me habías perdonado, pero sigues molesta, sigues sin hablarme, no regresaste, no volviste a la casa.
El perdón es un proceso de sanación, pero el proceso de sanación no es un proceso instantáneo. Te perdoné y ahora todo está bien. Eso no significa perdón. El perdón no significa de que ahora que te perdoné, todo está perfectamente bien. Es como una herida sobre la piel. Si tú te cortas, la herida se abre, se ve la sangre, pero ocurre un proceso de regeneración de la herida, luego la herida comienza a cicatrizarse, luego empieza a cerrarse, luego se ve la cicatriz y por último la cicatriz se borra con el tiempo. Hay un proceso de sanación. El perdón también necesita un proceso, porque es un proceso para sanar la mente, el alma y el corazón de una persona. Y eso no ocurre con decir perdóname, te perdono y ya quedaron sanados de forma instantánea. Eso es un mito. Sí, te perdono. El te perdono significa estoy dispuesto a entrar en un proceso de sanación contigo porque te amo. Eso es lo que realmente le estás diciendo. Entonces hay que comprender que es un mito, que el perdón es un proceso instantáneo. El sexto mito del perdón, que cuando hay perdón no hay consecuencias. Muchas personas piensan de que una vez que has perdonado, ya no hay castigo, ya no hay penalidad, porque ya ocurrió lo que es el perdón. Y esto no ocurre de esta forma. El perdón ocurre, pero el daño debe ser restaurado. Y eso no significa que la responsabilidad que has tomado por tus acciones y debes tomar por tus acciones no vayan a tener consecuencias. Entonces, el perdón se da al lugar y aún así, cada acción tiene una reacción. Cada cosa que hagamos va a tener consecuencias positivas y negativas. Y el perdonar no va a eliminar las consecuencias negativas. Lo que va a eliminar es el dolor y el proceso de amargura, pero las consecuencias van a seguir existiendo. Entonces, en los procesos, cuando estoy con un paciente en terapia, dice, ¿por qué me sigue castigando? ¿Por qué no regresa a la casa? ¿Por qué no ha regresado conmigo si dijo que me perdonó? Aún hay consecuencias, aún se afrontan las consecuencias de las decisiones, de las acciones que se toma una persona. Y hay que ir restaurando una relación hasta que se puedan ir sembrando consecuencias favorables, pero siempre van a haber consecuencias. Y el séptimo mito, el perdón beneficia al perdonado. Este mito es las personas que me dicen, ¿por qué yo tengo que perdonarlo a él si él fue el que falló? Él fue el que se portó mal. ¿Por qué tengo yo que perdonarlo a él? Él no se merece mi perdón. Ese no se lo merece. La otra persona no tiene que merecerlo. De hecho, no tiene ni siquiera que pedirte perdón y estar arrepentido. Esto se trata de ti. Uno de los mitos del perdón es pensar que el perdón beneficia a la persona que tú estás perdonando. Y en realidad el perdón beneficia es a la persona que perdona, a la persona que suelta el dolor, el resentimiento, la rabia, la tristeza, la herida. La persona que es perdonada puede ni enterarse que lo perdonaste. Puede que ni siquiera le llames, ni le escribes, ni le buscas para decírselo. Y puedes perdonarlo en tus oraciones, pero perdonarlo verdaderamente, porque no depende
en absoluto de la otra persona, si lo merece o no, si está arrepentido o no está arrepentido. Quien se beneficia del perdón es quien suelta la carga de la herida. El que realmente se beneficia en todo este viaje es el que perdona. ¿Cuáles son los resultados de perdonar? Hay resultados espirituales, mentales, en el alma y en el cuerpo. A nivel espiritual, recibir el perdón del Padre al perdonar a tu prójimo. Porque la Biblia nos dice que el perdón de Dios tiene una condición. ¿Y cuál es esa condición? Que perdones. Perdona a los demás y Dios perdonará tus ofensas. Solo te pide de que perdones. Y Dios va a perdonar todas tus ofensas. Pero si tú no perdonas, entonces Dios tampoco. Dios te pide solo eso. Suelta esa carga. Tal como lo hizo Jesús en la cruz. Nos perdonó todos los pecados de la humanidad. Todos los perdonó. El beneficio mental del perdón, la conciencia de nuestras heridas emocionales del pasado, aligera la carga mental. Muchísimas veces tenemos ese recuerdo rumiante en la cabeza, que a veces ni siquiera deja dormir a la persona. Sufres con el recuerdo una y otra vez de aquello que te hicieron. Y si una persona o una situación sucede con algo ligeramente familiar o parecido, es un gatillo para ti, levantándote nuevas heridas. Aligerar toda esta carga mental y tener tu conciencia libre de estas heridas emocionales, aligera esta carga mental. Esto es un beneficio de perdonar en tu salud mental, en tu alma. Sanas las raíces de amargura y de sufrimiento. Estas heridas son las más profundas, las que sientes que te quiebran el alma, que ni un psiquiatra, ni un psicólogo, ni la persona más profesional es capaz de ayudarte, sanarte, si tú mismo no te das la oportunidad de sanar esas raíces. El cuerpo físico, al soltar el resentimiento del pasado, su mismo sistema inmunológico se fortalece y puede sanar. Yo he tenido, señores, pacientes con enfermedades como el cáncer, enfermedades terminales. Y la raíz de todas estas enfermedades, cuando comienzas a hacer terapia con ellos y hablar y llegar a profundo, hay raíces de amargura, de sufrimiento, de dolor, de resentimiento. Y una vez que logran soltar y perdonar, bien sea que la otra persona a la que están perdonando se entere o no, eso no importa, depende de la persona que está perdonando. La persona incluso se ha sanado de enfermedades como el cáncer, porque el cuerpo físico fortalece su sistema inmunológico con un acto tan poderoso como el perdón, porque su mente, su espíritu, su alma y su cuerpo se benefician de este viaje. La Biblia nos dice en Mateo 6, versículo 14 al 15,
porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Debemos ser humildes y ser capaces de dar al prójimo lo que nosotros queremos recibir de nuestro Padre Celestial. Porque muchísimas veces nos ciega esa necesidad de quiero ver justicia. Pero lo mismo pudiera decir nuestro Padre. Si yo pido justicia por lo que tú hayas hecho, también vas a sufrir. Ninguno de nosotros está libre de pecado. Nos caerían y lloverían piedras de los cielos. Si nos toca que nos cayeran algunas antes de lanzar aquellas, antes de perdonar. Entonces mejor es soltar ese peso y pedir perdón a Dios porque nosotros también hemos fallado en el pasado. Y no cargar el peso ni de nuestras ofensas, ni el peso de la herida de las ofensas de otras personas. Viviremos más felices, más ligeros, más plenos y llenos del amor de Dios. Sé que perdonar no es fácil cuando muchísimas veces las cosas que nos han hecho son traumáticamente dolorosas. Esto lo sé, no es fácil. Yo espero que lo que pude haberles dicho hoy sobre lo que no es el perdón, de esos mitos de los que creíamos que era perdonar y que no lo es, les ayude en este viaje del perdón. Pero quiero que sepan que estoy aquí para ustedes en consejería clínica espiritual para ayudarles en las situaciones más difíciles que ustedes puedan estar afrontando para perdonar. En esas heridas que puedan resultar muy fuertes para ti a nivel íntimo, a nivel personal, familiar, espiritual, no estás solo. Quiero que sepas que está bien pedir ayuda y que estoy aquí para guiarte. Te puedes comunicar con nosotros al correo info@espaciomístico.com. Puedes visitar nuestro sitio web www.espaciomístico.com o puedes también comunicarte por WhatsApp al +1 954 699 1173. Visitar nuestra cuenta en Instagram @espaciomístico. Les doy a todos las gracias por haber participado en este viaje llamado el viaje del perdón, el conocer lo que realmente significa y reconocer lo que no es. Muchísimas gracias. Estamos absolutamente a la orden. Que Dios me los bendiga.